Parece ser que David, por un momento en su vida, se concentró en el comportamiento de estos dos tipos de animales, porque no habla de otros, solamente del caballo y del mulo. Y David se dio cuenta que son tercos, diga conmigo, tercos, necios. Y él mismo lo describe sin entendimiento. Que la única forma de acercarse o llevarlos a beber agua o llevarlos por un camino correcto es ponerle el cabestro y freno en los dientes para poderlo dirigir. Usted se da cuenta, los que cabalgan tienen el control del caballo y donde ellos le van dando dirección, porque parece ser que el mulo o el caballo no entienden por dónde deben de ir. Son bestias salvajes. Y es interesante que él hace esta comparación con sí mismo. Y él dice: Señor, que yo no sea ese tipo de animales salvajes que no entienden que la única forma de que ellos se enderecen o caminen rectamente es con cabestro y con freno. Y David está pidiendo, está orando que no caer en ese estado donde no entendemos, donde no comprendemos y tal vez donde nos nublamos, nuestra razón se nubla, nuestra mente se nubla. Si él dice y él ora que seamos librados, indica que también podemos caer en ese comportamiento, en esa falta de entendimiento que habla David. Mi tema de esta noche, es orando por un corazón entendido. Orando por un corazón entendido. No voy a hablar de misterios, no voy a hablar de revelaciones, porque eso no es lo crucial, lo importante. Yo creo que hay algo muy, muy base, que desde ahí parte qué tan abierto está mi entendimiento o qué tan cerrado lo tengo. David habla de estos comportamientos de estos animales, que para sujetarse o para andar por el camino derecho hay que clavarle un freno. Y si nos ponemos a pensar, muchas veces el hombre se comporta igual. Diga conmigo, el hombre se comporta igual. Así como el caballo, como el mulo necesita un cabestro o un freno para él poder caminar y conducir, muchas veces el hombre espera el dolor y el sufrimiento para acercarse a Dios. Para un hombre acercarse a Dios, y si un hombre se acerca a Dios después del dolor, después del sufrimiento, después de una destrucción del matrimonio, después de un quiebre económico, dile que tuyo, ese fue tu cabestro y tu freno. Ese fue nuestro cabestro y nuestro freno, porque era la única forma de acercarnos a Dios. La única forma de estos animales, de este caballo y mulo, es que le vaya mal, que le metan un freno, que le metan un cabestro y que lo arren. Y muchas veces el hombre cae en ese estado, que la única forma de acercarme a Dios es cuando no tengo dinero, cuando no tengo plata, cuando todo está mal, cuando caí, cuando pequé, cuando me botaron de la empresa, cuando el médico me dijo que tengo esto, cuando tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas en el hogar, estoy endeudado hasta la coronilla, entonces ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a buscar, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a estar juicioso en la iglesia. Es el mismo comportamiento. Lamentablemente el hombre espera la necesidad para buscar a Dios. Espera, o como que el hombre necesita de dolor y de sufrimiento para buscar a Dios. Y es muy triste. Y no debería nadie buscar a Dios de esa manera. Esperando el dolor, esperando estar en una clínica, esperando estar en las calles, esperando que el banco le cierre las puertas, esperando un quiebre económico para ahora sí humillarme delante de Dios. No somos muy diferentes ni al caballo ni al mulo. Pero hay alguna palabra clave que dice David: que estos animales no tienen entendimiento, están sin entendimiento. Y si ellos, por la falta de entendimiento, necesitan el cabestro y el freno, nosotros muchas veces por la falta de entendimiento necesitamos un dolor o un sufrimiento. No debe ser así. No debemos de buscar a Dios así. Tampoco Dios no me manda el dolor. Tampoco Dios me envía el sufrimiento, pero lo permite porque es la única forma de acercarnos a Dios.
¿Cuánta gente le huyeron a Dios por 40 y punta, por 50 y punta de años, y en las últimas 2 semanas de vida se entregan al Señor, postrados en un hospital? En las únicas 2 semanas de vida que le quedan, llaman al pastor, llaman al cura, quieren entregar su vida. Señor, ayúdame, Señor, perdóname, y empieza a pedir perdón de todos sus pecados. En las últimas 2 semanas de vida, dile que a tuyo, esa persona no debía de haber llegado a ese punto. ¿Pero por qué llegamos? O porque Dios permita que esta gente en una clínica a 2 semanas de vida entregue su vida a Jesús. Diga conmigo, por amor, por salvarlos. Porque tal vez si ese hombre no hubiese llegado a ese extremo, no entregaría su vida a Jesús. Hay mucha gente que si no hubiesen quedado en bancarrota, no hubiesen conocido a Jesús. Que si no le hubiesen detectado cáncer, no hubiesen conocido a Jesús. Que ni si su matrimonio no se hubiese disuelto, no hubiesen conocido a Jesús. Dile que tuyo no debes de esperar dolor ni sufrimiento para buscar a Dios. Y cuando estamos esperando dolor y sufrimiento, habla de mi falta de entendimiento, como el mulo y el caballo, que es lo que David está mencionando. Amén. Salmos 14:2. Mira esta expresión. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había no dijo para ver si había algún justo, si había alguna persona buena, para ver si había un entendido. ¿Y qué hacen los entendidos? Buscan a Dios. Él no dijo, voy a traer enfermedad o peste para que se vuelvan a mí. No, él dice a mí que Dios está mirando del cielo hacia la tierra, buscando entre los hombres si hay un entendido que lo buscara. Ya conmigo, entendimiento. Diga otra vez, entendimiento. Si los entendidos son los que buscan a Dios, entonces ¿quiénes son los que no lo buscan? Los que no tienen, los mulos y los caballos. Los que no tienen entendimiento. Amén. Dios observa y coloca su mirada sobre la tierra queriendo encontrar a un entendido. Son los entendidos, según Salmos 2, quienes responden al llamado de Dios. Fueron los mismos cuando Dios dijo, busca un hombre en la tierra que se pare en la brecha y haga vallado a favor de un pueblo, y no lo encontré. O sea, es muy posible que, no muy posible, es posible y es muy cierto que Dios esté llamando corazones, pero ¿cuántos responden a ese llamado? Y nos evidencia la Biblia que los que responden son los que de alguna manera el Espíritu de Dios abrió su entendimiento para que se dieran cuenta de la necesidad de buscar a Dios. Ahora conocemos mucho mejor por qué Jesús muchas veces tenía que recurrir a parábolas, porque no podían entender. Teniendo oídos no oyen, teniendo ojos y no ven, teniendo corazón y no entienden, porque están engrosados, se han engrosado, aún teniendo todas las facultades naturales. Jesús le dijo, sus sentidos espirituales están completamente atrofiados. ¿Será que esa es una de las razones por la cual el joven rico no buscó a Jesucristo? Porque no tenía el entendimiento abierto. ¿Será una de las razones por la cual Jesús dijo, a muchos llamo, pero pocos vienen? A muchos llamos. Ese de muchos llamo es gracia. Y esos pocos vienen son entendidos. Amén. Dios, podríamos llamarlo de esta manera, lo voy a decir de esta forma. A las 6 de la mañana Dios llama a muchos. O en el día, no pongamos hora. Mañana jueves mañana miércoles Dios llamará a muchos a orar. La pregunta es, ¿cuál será de los entendidos que responderán a ese llamado? Porque Dios nunca
deja de hablarnos, o Dios nunca deja de llamarnos a estar a su presencia. Él constantemente habla, Él constantemente llama, Él constantemente pide. ¿Y cuántos entendidos estamos aquí? ¿Entendemos que Dios es nuestra necesidad o es una opción del día? Es una opción del día donde lo puedo postergar y meter en cualquier orden de mi agenda del día. ¿O he entendido de que debo de buscar su reino en primer lugar? Si Dios no es mi prioridad, nuestro entendimiento está cerrado. Amén. Si Dios, amarle, servirle, es una opción más de mi día, de mi faena diaria, no tengo el entendimiento abierto para darme cuenta de que Dios es mi necesidad. Jesús fue muy claro al hablarnos en Lucas 18 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La pregunta es, todos sabemos, los que estamos aquí, todos sabemos que ese verso existe y que son las palabras de Jesús, pero ¿cuánto lo entendieron? Son dos cosas entre yo saber verso y haberlo entendido, pastor. ¿Y cuándo sé que un verso lo entendí? Cuando lo vives. Si el verso no lo vivimos, si el verso no lo practicamos, lo sabemos, pero no lo he entendido. Todos sabemos, abro Lucas 18:1 y vamos a leer todos, que Jesús nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y tal vez unos lo entiendan y unos se dieron cuenta de la necesidad de orar siempre, y unos son los que oran siempre y no desmayan, pero otros son los que oran de vez en cuando, de un domingo a otro, o ya van 3 días y no oran, o 5 días y ya no oran, pero ya les tocó culto, su conciencia se calma. Usted no ha entendido aunque esté sentado en la iglesia. Mi entendimiento se abre. La prueba mayor de que mi entendimiento se ha abierto es que estoy viviendo lo que se me comunicó. Amén. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar a esa madurez. ¿Madurez de qué? Que no todos van a ver lo que tú ves. Y como no ven lo que tú ves, no te van a entender jamás. Tú los quieres rescatar del hoyo, pero como ellos no ven, te tildan de malo o de exagerado. Pero tú sabes que ellos no están viendo. Tú lo sabes, que no se dan cuenta. Y no importa qué tanto consejo le des, no importa cuánto se predica en el altar, y no importa cuánto lo advierten, hasta que no lo entiendan, no seguirán el consejo. El entendimiento es muy importante en toda la comunicación que Dios quiera darnos. Su palabra, su voz, una predicación, un consejo. Nuestro entendimiento es claro, porque mi entendimiento determinará mi próximo paso. Si tengo un entendimiento abierto, Dios ha abierto mi entendimiento, pues tal vez caminaré seguro en los consejos de Dios. Pero si mi entendimiento está cegado, posiblemente caminaré por otra senda que no es el que Dios ha trazado para mí. Dile que tú y yo todavía no entiendes que es importante estar en la casa de Dios. Todavía no entiendes que es vital orar todos los días de tu vida. ¿Lo entiendes? Si lo entendieras, oraste hoy, oramos todos estos días. ¿Entiendes la importancia de la palabra de Dios en el corazón? ¿Lo entiendes? ¿Cuánto lees? ¿Cuánto estudias? ¿Cuánto conoces? ¿Entiendes la importancia de congregarte? ¿Cuántos días habitualmente vienes? ¿Entiendes lo vital, lo honroso y lo digno que Dios nos ha dado como el servicio? ¿Lo entiendes? Si no lo entiendes, no le vas a servir. Por eso digo que podemos tener una iglesia llena de información. Lo mismo puede ocurrir con el discipulado. Yo puedo traerle los icebergs de todos los colores, todas las figuritas de todos los colores, pararme de cabeza. Si usted no entiende, de nada sirvió el discipulado. ¿Por qué? Porque todo se registrará en una información. Ah, sí, yo sé esto. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado la gente que nos dice, ah, sí, yo sé eso? Yo sé que hay que orar, pero no oran. Yo sé que hay que ir a la iglesia, pero no van. Yo sé que estoy mal, pero no se corrigen.
Dile que tuyo no es saber, es entender. Que te cuadre el panorama. Que el Espíritu de Dios te haga ver el error en el que estamos. Hasta que yo no entienda, no cambiaré mi trato hacia mi esposa. Hasta que yo no entienda, no criaré a mis hijos con autoridad. Si tú no entiendes que ese niño de 2 o 3 años le levanta la mano y usted lo toma como inocencia, usted lo toma como, ay, que él es chiquito, no entiende. No, el que no entiende es el papá. El niño sí entiende que te está manipulando, el que no entiende es el papá. El niño entiende que está actuando en rebelión y que el padre termina haciendo todos los caprichos de los hijos. Los niños lo entienden, lo que no entienden son los padres. Que tú le dices ven y no viene y tú no hiciste nada. Ni siquiera fuiste capaz de corregir su rebelión y su desobediencia ante el llamado de su padre, que son la autoridad. Ay, pastores, que eso parece exigencia. Dígaselo al centurión. Siervos que no eran sus hijos, si le digo ven, viene, y si le digo va, va. Y Jesús dijo, wow, qué hombre tanta fe que tiene. Porque si usted no le enseña a sus hijos a obedecer sus órdenes, ¿usted cree que sus hijos van a obedecer cuando Dios lo llama? Porque ¿cómo podemos amar al Dios que no vemos? Es lo mismo, ¿cómo puedo obedecer a la voz que no veo? Cuando la voz que veo todos los días de mi vida no la puedo obedecer. Entonces, hasta que no entienda el Padre, no tomará la autoridad que Dios le dio para corregir, para cuidar, para proteger, para enseñar y para instruir. Lo dejará. Dile que tuyo, entiéndelo. Amén. Ah, pastor, no hay nada de malo. Mis hijos escuchan música secular, le encanta Bad Bunny. Pero vienen los domingos a la iglesia. No entiende. Dile que tuyo, no entiendes. Pastor, yo lo veo a mi hijo leer la Biblia, pero tiene una novia del mundo. Dile que tuyo, no entiendes, no entiendes. Definitivamente no entiendes. Ese coco está bien duro. Que tu esposo te diga, otra vez a la iglesia. Usted diga dentro de sí, es que mi esposo no entiende. Sí, no entiende, la verdad que no entiende. Dile que tuyo, no debe de preocuparte si otro entiende o no entiende. Tú lo entiendes. Tú lo entiendes. Tú lo entiendes. Si tú lo entiendes, vienes a la casa de Dios. Así tu esposo se ponga molesto. Si tú lo entiendes, te levantas a orar. Así no tengas ganas. Si tú entiendes, lees la Biblia porque sabes que ahí está la fe. Si lo entiendes. Si no lo entiendes, hoy no tengo ganas. Si no lo entiendes, el tiempo no te va a alcanzar. Llega a las 12 de la noche, el tiempo se te fue y ya no pudiste orar. Si no lo entiendes. ¿Se dan cuenta que el entendimiento es vital? Ya conmigo, Señor, abre este coco, abre mi entendimiento, resplandece. ¿Cuántos padres se han visto o ha pasado muchas veces? Yo creo que todos los padres, a no ser que los padres sean ciegos, sordos y mudos. Pero cuando su hijo se enamora del muchacho o la muchacha incorrecta, usted sabe que no es buena junta, ¿no es cierto? Usted como padre sabe. Usted lo vio, usted le va a hacer la vida imposible a mi hija o a mi hijo. No le va a ir bien. Usted se encuentra con un joven que no entiende. Miren, yo no tengo hijos jóvenes, pero muchos hijos espirituales. Sí tengo jóvenes. Y el amor los enceguece. Cuando no debería ser así. Los nubla. Les cierra sus sentidos espirituales. Es que yo confío en el amor. Vaya y me dice después de 2 años dónde está. Dile que a tuyo, nuestro entendimiento se tiene que abrir. Amén. Dijo Dios, estoy viendo en la tierra si hay algún un entendido que buscara a Dios.
Cuando hay un entendimiento abierto, yo no puedo pasar mi vida sin orar. Cuando nuestro entendimiento se abre, no podemos vivir sin dejar de buscar el rostro de Dios. Vuelvo a repetir, cuando nuestro entendimiento se abre, no podemos vivir sin dejar de buscar el rostro de Dios. Si nuestro entendimiento no se abre, viviremos sin buscar el rostro de Dios. Amén. No me diga sí, porque no quiero que se late. Pero cuán difícil es un matrimonio donde uno entiende y el otro no. Solo los casados sabrán que cuando uno ha entendido que debe de amar a Dios y el otro no. Dígame si usted anda en santa paz. Cuando usted entiende que Dios le llama a servir y el otro no. Dígame si usted camina en armonía. No se puede. ¿Caminarán dos juntos sin que no estuvieran de acuerdo? Le doy este consejo, joven, y siempre se lo digo. No hay nada mejor que usted se enamore de alguien que tenga la misma pasión que usted tiene. Se casará y llorará mucho. No hay nada mejor. Si los hechos me dicen y todos tenían un mismo sentir, y es obra del Espíritu, y usted se enamora de alguien que no tiene el mismo sentir, y me va a decir que una relación es de Dios. Tener amigos que no tienen el mismo sentir. Es mi amigo y defenderlo y amarlo. Cuando no hay el mismo sentir, no hay la misma pasión. ¿Qué tengo que conversar? Si hemos entendido, dile que a tuyo sé entendido. Dile que a tuyo sé entendido, entiende. Entiende. Efesios 4:17. Vamos ahí a la Biblia. Efesios 4:17. Lo mismo sucede con el trabajo. Lo mismo sucede con los que pecan. No, pastor, es mi debilidad. Si lo siguen practicando, eso los va a llevar a un gran y enorme hueco. 4:17 de Efesios, miren lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Dile que a tuyo, aprende a hacer decisiones radicales en tu vida. Pablo le dice, ni siquiera le dijo, mira, tranquilo que Dios lo va a hacer. No, ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dile que a tuyo, ya no camines conforme a tu vieja manera de vivir, que caminan en la vanidad de su mente. Verso 18. Ahora van a entender por qué. Teniendo, lea, el entendimiento entenebrecido. Cuando usted lee que la Biblia habla del entendimiento entenebrecido, no está hablando ni de brutos ni de tontos. Pueden ser gente muy inteligente, muy preparado, con un entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, pastor, ¿qué es el entendimiento entenebrecido? Ya que me preguntan, ¿qué es el entendimiento entenebrecido? Un entendimiento o su mente cautivo bajo tinieblas. Está tenebroso, tinieblas. O sea, hay tinieblas, hay gobierno de Satanás todavía en mi entendimiento. Hay gobierno de Satanás todavía en mi entendimiento. Y ese gobierno de Satanás todavía me mantiene lejos de Dios, aunque me sienta en una iglesia. Todavía me mantiene lejos de servirle, lejos de amarle, lejos de adorarle. Pero vengo de vez en cuando a la iglesia. Hasta que no haya luz en ese entendimiento, usted no dejará de ser dominguero. Hasta que no haya luz en ese entendimiento, el servicio para usted no será importante. Hasta que no haya luz en ese entendimiento, no se levantará a orar todos los días. Entonces, ¿qué hace un entendimiento entenebrecido? Cuando las tinieblas todavía ejercen influencia en mi mente y me separan de Dios.
Pablo lo dice más adelante, que la palabra de Dios nos ayuda a derribar toda fortaleza mental que se opone a la voluntad de Dios. O sea que aún cristianos podemos tener pensamientos, ideas, conductas que se oponen a lo que escrito está. O sea que son personas, diga conmigo, que razonan, que piensan. Muchos podrán decir, no, pastores, que yo no me dejo lavar el cerebro. Que no se trata de lavar el cerebro, hay que iluminarlo, porque lo tienes entenebrecido. Es iluminarlo, no lavártelo. ¿Qué pasa con un entendimiento entenebrecido? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Por la ignorancia. Un entendimiento entenebrecido me mantiene lejos de la vida de Dios. O sea, lejos de que esa vida se encarne en mí. Lejos de caminar en ese amor, en esa justicia, en esa santidad, en ese perdón. Lejos de caminar en esa fe. Lejos de caminar en esa gracia. Lejos de caminar en esa autoridad. ¿Por qué? Porque mi mente entenebrecido que me mantiene lejos de la vida de Dios es la que no puedo yo manifestar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia. ¿Por qué hay mucha ignorancia? Porque no quiero entender. Todo lo quiero razonar. Todo le quiero hallar explicación. Todo me lo tienen que explicar. Y mientras tu mente se opone, la fe queda nula. ¿Me entiende? Ay, pastor, pero mi mente, yo tengo que entenderlo todo. Pedro no entendía cómo iba a caminar sobre el mar, pero se echó a caminar. Pedro no entendía cómo iba a pagar los impuestos, la luz y el agua de la boca de un pez, pero se echó a pescar. Hay cosas que no vamos a entender y lo que Dios requiere es fe. Fe, diga conmigo, fe. Camina porque lo crees. Porque nos vamos a demorar hasta entenderlo. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué se produce un entendimiento entenebrecido? ¿Por qué nos mantenemos lejos de la vida de Dios? Diga conmigo, dureza de corazón. Dígalo otra vez, la dureza de corazón. La dureza de corazón me impide orar. La dureza de corazón me impide congregarme. La dureza de corazón me impide servirle. Porque la dureza de mi corazón entenebrece mi mente y me mantiene lejos de la vida de Dios. Por eso Jesucristo en nuestro corazón es más que una confesión, decir que Cristo está en mi corazón y de que soy salvo. Cristo entró para transformarte. Pero no hay transformación si no hay rendición. Si Cristo continúa viendo resistencia y resistencia y resistencia, tu transformación se verá lejos. Esta es la razón por qué muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, no buscan a Dios. Pastor, pero yo vine a la iglesia. Usted vino a la iglesia, pero usted tiene que buscar a Dios. Entre su semana, ¿cuánto tiempo lleva buscando a Dios? Si hacemos cuenta de horas, un conteo de nuestras horas en la semana, ¿cuántas horas Dios se llevó en tu semana? ¿Cuántas horas te llevaste durmiendo? ¿Cuántas horas te llevaste trabajando? Y comparemos, ¿quién tiene menos horas? Me hago la pregunta, y lo digo de esta manera. Las horas de todo el día que pasamos en el teléfono superan las horas de todo un día que yo paso con el Señor. Sería bueno que hagamos un conteo y un desglose de nuestras horas donde se está fugando el tiempo. Es porque tinieblas tomaron control de su mente. Ya conmigo, echo fuera toda tiniebla. Que Dios alumbre mi mente y que toda tiniebla se disipe en el nombre de Jesús. Cuando el corazón se endurece,
La mente se llena de tinieblas. Y la Biblia declara que el que no busca a Dios es un ignorante. El que no busca a Dios es un ignorante. Por ejemplo, vamos con Rosita. Yo entiendo que debo de servir a Dios. Ella no lo entiende. Un ejemplo, no digo que no, ella no lo entiende. Y ella siempre me ve en la iglesia amando, sirviendo a Dios con todo, pero ella no. Yo lo puedo hacer en otro lado. ¿Cuál es la evidencia o qué es lo que está sucediendo? Es que ella no sabe lo que yo sé. Y como no sabe lo que yo sé, su ignorancia lo mantiene lejos del servicio. Que la luz me haya resplandecido a mí o que la revelación haya caído sobre mí me mantiene sirviéndole. Incluso, escuche bien, su servicio a Dios no depende ni de ese uniforme que tiene. Depende de que lo entienda. Cuando usted lo entiende, no depende de uniformes. Porque todo debe ser llegado a nuestra vida, a nuestros corazones, por revelación del Espíritu Santo de Dios. Donde yo entienda que soy llamado a servir a Dios aunque no tenga un uniforme en la iglesia. Lo he entendido. Donde yo entienda que debo de estar en la casa de Dios. Entonces siempre habrá una lucha entre los que a unos le ha sido revelado y lo que otros ignoran. Luchas en los matrimonios porque uno ama más a Dios que otro y otro no. Uno sirve a Dios más que otro y otro no. Es que uno ha encontrado una verdad y otro todavía lo ignora. A uno ya le fue resplandecido y otro todavía está en tinieblas. Pastor, ¿y cuándo? Cuando Él decida que le resplandezca. Cuando Él se rinda o cuando ella se rinda. Pero si no hay un corazón rendido, usted bregará con un esposo, con una esposa, con una mente entenebrecida. Usted encontrará en la misma casa a alguien que se opone a que usted ame a Dios, que usted sirva a Dios. Alguien que lo condiciona. En la lucha entre alguien que la luz del Evangelio le ha sido resplandecido y a otro que todavía está en tinieblas, aunque venga a la iglesia. Ahora entiende por qué Jesús en la cruz clama: perdónalos porque no saben. No saben. Jesús dijo: yo sí sé lo que están haciendo, pero ellos no saben. Como el pecador no sabe, hoy usted sabe. Hoy nosotros sabemos por qué Cristo estaba ahí. Hoy sabemos la razón por la cual llevó Cristo nuestras cargas y nuestros pecados. O sea, yo sé que fui culpable de esa crucifixión, pero el que está en el mundo no sabe. ¿Por qué nosotros lo sabemos y por qué ellos no lo saben? Porque Cristo ha resplandecido y ellos todavía están en tinieblas. ¿Por qué usted sabe que debe de amar a Dios y servir a Dios y otro tal vez no? Porque a usted Cristo le ha resplandecido y otro todavía está en tinieblas. En mente entenebrecida. Entonces, ¿cómo debo orar? Que Dios resplandezca sobre la mente de su esposo, de su esposa o de sus hijos. Que la luz de Cristo resplandezca y que todas esas tinieblas se disipen. Que toda fortaleza mental sea derribada y llevado cautivo a los pies de Cristo. ¿Usted entiende que Cristo viene? No lo digo por usted, pero muchos cristianos no lo entienden. ¿Usted entiende que debe de cuidar la salvación que fue dada por gracia? ¿La debe de cuidar? ¿La entiende? ¿Usted entiende que hay un propósito de Dios en su vida? Si lo entiende, lo cuidaría. Si no lo entiende, le da un pepino con quien se junta. Tenemos que nuestra mente abrirse, nuestro entendimiento abrirse. Lo que hablé el domingo, de la gente que se apercibía, era la que entendía. Los que no entendían se quedaban durmiendo. Cuando sonaba el shofar del profeta de la atalaya, ¿quiénes eran los que se apercibían? Los que entendían. Dile que tuyo, ¿entiendes o no entiendes?
Usted le dirá a alguien, hermano, ora, por favor. No, yo sí oro de vez en cuando. Usted insistir, usted se va a desgastar, usted se va a molestar, usted se va a fastidiar. Pero es que él no ora. Y si usted está de amigos o de novio, es que él no ora, ya me tiene cansado. No ora, ¿y hasta cuándo lo soporta? Usted lo soporta porque quiere. Porque nadie lo obligó a mantener una relación tan tóxica. Usted sufre porque quiere. Pero usted tendrá siempre una lucha entre alguien que busca que Dios ilumine su mente y su corazón y alguien que está cerrado, es renuente a eso. Amén. No piense que en la iglesia no haya relaciones tóxicas. Hay relaciones tóxicas, amigos tóxicos, noviazgos tóxicos y hasta matrimonios tóxicos, lamentablemente. Pero todas esas toxinas se van cuando Cristo resplandezca de verdad. Amén. No importa cuánto yo quiera aconsejar a alguien y evitarlo que se caiga, si no le es revelado va a caerse. Por eso usted me escuchará del púlpito decir, no importa cuánto yo le diga a alguien que no peque, va a pecar. No importa cuánto yo le diga a alguien, mira, ese trabajo te va a dañar, lo toman. No importa cuánto le diga, oye, es necesario que estés en la casa de Dios por bien tuyo, por salud espiritual. No lo van a entender. Yo ya lo he entendido, no me desgasto. Oye, voy a orarlo, Señor, resplandécele. Que abra los ojos, que abra su corazón y que entienda. El que no busca el rostro de Dios es el resultado de una ignorancia. Romanos 1:21, por favor, vámonos ya. Romanos 1:21. Mira esto es más profundo. Ya no es con alguien que no ha conocido a Dios nunca, sino con alguien que sí conoció a Dios. O sea, qué triste que alguien que conoció a Dios termine con una mente entenebrecida. Léalo, para que no vea que yo no estoy mintiendo. Pues, Pablo hablando otra vez. Pues, ¿cuándo es que se envanece nuestra mente? Dile que a tuyo el verso te lo va a predicar y no necesita el pastor que te lo predique. ¿Cuándo nos endurecemos? ¿Cuándo es que la mente se nos llena de tinieblas? ¿Cuándo? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ejemplo, Nabucodonosor. Perdió la razón, se entenebreció porque nunca le dio gloria a Dios. Y tuvo que caer hasta lo más bajo para reconocer que todo ese poderío y su imperio era porque Dios le daba la vida para hacerlo. Tengamos mucho cuidado y usted tenga mucho cuidado en no glorificar a Dios, porque va mal. Va para una mente entenebrecida. No querer glorificar a Dios por su familia, no querer darle gloria a Dios por un trabajo, no querer dar gloria a Dios por la vida. Dile que a tuyo tú tienes que agradecer y muchísimo. No le digas al Señor que te dio la vida que tú estás muy ocupado para darle gracias. No le digas al Señor que nunca estuvo ocupado para morir por ti y que tú estás ocupado para Él, para servirle. No te atrevas. No le robes la gloria al que le pertenece. Pablo es muy claro, conocieron a Dios, lo conocieron, no son gente ignorante, no son gente del mundo. Conocieron a Dios, pero aún conociéndole no lo honraron, no le glorificaron, no caminaron en gratitud, no le quisieron servir, no le quisieron amar, aún habiéndolo conocido. No le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Para que te des cuenta que Dios escucha esas oraciones en el comedor. Gracias, Señor, por la comida. ¿Cuánto dio gracias hoy? ¿Hay un corazón agradecido? Sí, yo se lo digo. No hay que decirlo, hay que mostrarlo. No le dieron gloria y no le dieron gracias. Y como no le dieron gloria ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
O sea, gente inteligente, gente pensante. Dile que a tuyo, no importa cuánto conocimiento adquieras en esta tierra, que no te envanezcas. Porque el conocimiento, escucha bien lo que voy a decir, el conocimiento que usted adquiere en una universidad, en cuantos títulos, seguirá siendo de esta tierra. Y lo que usted necesita es un conocimiento divino. ¿Usted va a poner a competir el conocimiento de esta tierra con la revelación del Espíritu de Dios? Yo puedo orar en mi casa. Lo puedes hacer. Yo puedo conectarme a los servicios en vivo en casa. Lo puedes hacer. Pero parte de un conocimiento de esta tierra. Porque en tu mente es lo mismo que hago en casa. Lo mismo que hago en la iglesia lo puedo hacer en casa. Yo también puedo orar en casa. Porque en la iglesia se ora, yo también puedo orar en casa. Porque en la iglesia se canta, yo también puedo cantar en casa. En la iglesia el pastor predica, yo también puedo poner un YouTube en mi casa y hacerlo. Dile que a tuyo, ese es tu razonamiento. Pero no es lo que Dios dijo. Hasta que no se te revele lo que Dios dijo, usted no vivirá del Zoom. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento es como el que dice, yo no tengo que traer diezmos y ofrenda porque yo diezmo y ofrenda ayudando al necesitado. Dile que a tuyo, dame verso. ¿De dónde sacas tanta barbaridad? Dame verso. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? Escrito está, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. Ayude al necesitado, ayude al indigente, yo lo hago. Ayudamos, salimos con la iglesia a dar comida. Pero mi Biblia dice que al pobre presto. No dice que al pobre diezmo, al pobre presto. A Jehová presto cuando ayuda al pobre. Entonces, nuestro razonamiento empieza en nuestra mente. No, ¿por qué yo voy a dar mis diezmos y mis ofrendas? La mente. No, ¿por qué yo tengo que venir a servir si yo lo puedo hacer en otro lado? Cuando la mente empieza. Dile que a tuyo, que Dios no te encuentre peleando con lo que Él escribió. Ni por muy inteligente es que yo soy pensante. No. ¿Cuántos años le tomó a Charles Darwin darse cuenta? ¿Cuántos años le tomó a los pensantes, filósofos, inteligentes de esta tierra y científicos? ¿Cuántos años les tomó descubrir que Dios es real? A los últimos años de su vida, casi todas unas décadas desperdiciadas. Por su mente, por su razonamiento. Porque perdón lo que voy a decir, pero es esa maldición del Edén. Que Adán prefirió saber lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Amó ese árbol de la ciencia del bien y del mal que le dijo Dios, no dependas de eso. O sea, yo quiero más, quiero saber más que hay en el Edén. ¿Por qué Dios me dice que no coma? Yo necesito saber. Y el hombre está buscando saber más y se envanece. Y en esa carrera por saber más termina pecando con lo que Dios dijo. No comas, pues quiero saber por qué no debo de comer. Y estamos curioseando, preguntando a uno, preguntando al otro. Y la mente se opone a la voluntad del Señor. Si Dios te dice no a algo, ¿a qué árbol vas a comer? No, es que yo necesito entenderlo. ¿Y por qué Dios me dijo esto? ¿Y por qué Dios me dijo que no? ¿Y por qué Dios me dijo que corte esto? ¿Y por qué Dios me dijo que renuncie a esto? ¿Y por qué Dios habló? No, yo necesito entenderlo, hermano. ¿Me lo puedes decir, hermano? ¿Me lo puedes explicar? Dile que a tuyo, créele a Dios y estarás seguro. Créele a Dios y estarás seguro. Porque de seguro que te está salvando la vida. De seguro que nos está salvando la vida. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿su qué? Ya conmigo, necio. Y mira el 22. Profesando ser, ¿a quién le pasa esto? A los que se creen muy sabios, a los que se creen muy inteligentes, pero son enormes necios.
Así que dile que a tus títulos no me impresionan. No. La razón se vuelve peligrosa cuando la razón misma me empieza a separar de Dios. Grábese esto, la razón se vuelve peligrosa cuando la misma razón me empieza a separar de Dios. Tu razón, tu pensamiento, si te has separado del servicio, si te has separado de Dios y una comunión con Dios, si te has separado de lo santo y lo consagrado, de vivir para Dios, dile que a tuyo eres un necio. Pastor, ¿cuándo sé que caigo en una necedad? Cuando siempre le decimos, Señor, ¿por qué? Quiero entenderlo, que me lo expliques. Me encanta la oración de Jesús. Padre, pasa sobre mí esta copa, pero que se haga. O sea, no va a cuestionar más esto. Señor, yo no quiero hacer esto, pero si tú lo dices, que se haga. Que se haga. Pero no es que en vez de renovar nuestra mente, transformarla, usamos la mente para cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Dile que a tuyo, en la abundancia de palabras hay pecado. Ten mucho cuidado con quién te pasas conversando, porque las palabras son semillas y tienen poder sea quien las dice. Y si tú escuchas mucho a alguien que no le importa servir, cuidado. Si usted pasa escuchando mucho a alguien que le dice que no es importante estar en la casa de Dios, cuidado. Porque a ellos sí le permiten que le laven el cerebro y no quieren que la iglesia le ilumine en el corazón. ¿Por qué si a ellos sí permito que me lave y me cambie mi corazón y mi actitud para con Dios? Porque alguien me hizo entender que no es muy importante venir a la iglesia, que yo puedo venir los domingos, que no es necesario traer mi diezmo. Alguien me lo dijo, entonces, y le creí. ¿Por qué si le crees a alguien que realmente vino a lavarte el cerebro y no puedes creerle a Dios que ya lo escribió hace miles de años atrás? Eso pasa porque mi corazón se enorgullece, se hace duro, mi mente empieza a razonar, pero no quiero someter mi mente a Dios. ¿Usted se ha encontrado con gente así? Vuelvo al principio, en la abundancia de palabras, tenga cuidado porque hay pecado. ¿Usted encontró a Jesús conversando con Satanás? No, pero sí encontramos a Eva conversando con él. Y fue larga con que Dios ha dicho. Satanás quería hacerla pensar a Eva. Veámoslo es verdad. Satanás quería que Eva pensara. O sea, Eva piensa, si tú comes serás como Dios. Eva, te voy a poner a pensar, si tú comes sabrás en lo bueno y lo malo. Y Eva, sí, no. Sí, no, tienes razón. Prueba y verás. Prueba y verás. Agarró el fruto, ¿sí? Y ahí nació Apple. No lo entendieron. Y de ahí nació el iPhone que usted tiene. Bótelo, bótelo. Esa manzanita que está detrás de ese teléfono fue la que mordió Eva y la dejó ahí. Tengamos cuidado con quién pasamos mucho tiempo conversando, porque yo debo de cuidar incluso lo que oigo. Y si lo que oigo no me va a edificar, no va a fortalecer mi fe, no me va a afirmar, lo que oigo puede terminar confundiéndome, apartándome, dañando mi devoción a Dios, dañando mi corazón y mi pasión por Dios. Usted debe estar concentrado en lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Y mi último, póngase de pie. Salmo 27:8. Mira ahora
El contraste, un hombre entendido. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré. Mi corazón oyó una palabra tuya que me dijo, dice David, que busque tu rostro. Te respondo ya, ni para qué preguntarme, ni por qué decirle, porque ahora tu rostro buscaré. Le di el gran contraste entre un corazón, una mente entenebrecida, que es la que no busca a Dios, la que no tiene entendimiento, y en un corazón entendido, que sí escucha la voz de Dios. Y no solamente la escucha, responde a esa voz. Responde a esa voz. No me diga que Dios no habla, Dios habla. Y tal vez Dios le ha pedido muchas cosas en su vida hacer. No se demore, hágalas, cúmplalas. Pastor, no entiendo, yo tampoco, hágalas. Pero hágalas, dile que es tuyo, pero hágalas.